es única, es singular, es idiosincrática a cada uno de nosotros, ¿sí? Yo les puedo contar a ustedes lo que a mí me pasa de este lado, ¿sí? Puedo utilizar algunas palabras del lenguaje para hacerles sentir o para que ustedes puedan comprenderme lo que a mí me está pasando en este momento, pero fíjense, por más palabras que yo utilice, ustedes se pueden aproximar a la experiencia que yo tengo de este lado, pero no van a sentir ni van a vivir lo mismo, ¿no? En ese sentido decimos que la experiencia es única, ¿no? La experiencia es de quien la vive, ¿sí? El concepto de experiencia es muy importante, digamos, está vinculado al concepto de aprendizaje, ya lo vamos a ver más adelante también y lo vamos a profundizar, porque esto que yo cuento, ¿no? De cómo yo lo vivo, de cómo yo lo siento, de cómo yo lo experimenté, digamos, yo lo sé yo, digamos. Por más que lo cuente, les decía recién, el otro puede tener una idea, hacerse una idea, ¿no? De lo que yo estoy pasando, ¿se ve? Les estoy dando el ejemplo, no es que me estoy pasando nada, pero lo que les quiero decir es que en estos recorridos que nosotros estamos realizando, se van sucediendo muchas vivencias y muchas experiencias que nos van dejando huella como sujetos que aprendemos, ¿sí? Y muchas veces esas trayectorias educativas, ¿no? Tienen una resonancia en las trayectorias escolares. Cuando cada uno inicia su paso por la escuela, ¿sí? No es que ingresa sin ninguna idea, sin ninguna habilidad, sin ninguna, ¿no? Digamos, en la escuela uno lleva ideas, experiencias construidas en otros contextos, en otros escenarios sociales y educativos, ¿sí? Porque es parte de nuestra trayectoria, de nuestro recorrido educativo. En la escuela, el recorrido que nosotros realizamos por la escuela o por el sistema educativo, son otras las experiencias, ¿sí? que vamos construyendo. Y que muchas de esas experiencias, ¿sí? también nos dejan huellas o tienen implicancias en nuestra subjetividad, ¿no? Entonces, ese recorrido por la escuela, en muchas ocasiones, tiene algunas distancias con los recorridos que realizamos en otros contextos educativos, ¿sí? Un ejemplo de a veces esas distancias, ¿no? Por ejemplo, cuando uno dice, bueno, a mí no me gusta leer en la escuela, ¿no? Supónganse. Pero resulta que yo sí leo en otros contextos sociales otras cosas que son de mi interés, ¿no? Porque en muchas ocasiones lo que pasa en la escuela, ¿no? Tiene cierta distancia con lo que los sujetos llevan, les interesa, los motiva, significan, ¿está? Y retomando un poco a Perkins, esto de generar una nueva cultura del aprendizaje, ¿sí? Nosotros tenemos que tener en cuenta como docentes la importancia de recuperar esas ideas o esos saberes para poder de alguna manera implicar a los estudiantes en lo que nosotros queremos enseñar o en lo que nosotros enseñamos para que ellos aprendan, ¿sí? En muchas ocasiones, digamos, esos saberes se dejan de lado y ¿qué pasa? Se hace como una escisión entre el recorrido que el sujeto realiza por otros escenarios y el recorrido que realiza el sujeto por la escuela, ¿no? Sin embargo, el sujeto es uno, ¿está? Entonces,
es muy potente el concepto que nos comparte Flavia Terici en el sentido de no perder de vista a este sujeto que aprende y a este concepto de trayectorias educativas. Digamos, este recorrido por la escuela que realizan los sujetos lleva ya, ¿no? Muchos de los aprendizajes y de los saberes que los sujetos han construido por esas trayectorias educativas. ¿Está? En ese sentido, digamos, nosotros en clases anteriores hemos definido que estas trayectorias, muchas veces esos recorridos que realizan los sujetos pueden ser ideales o teóricas, y de esto tiene que ver mucho cómo nosotros concebimos a la trayectoria educativa de los sujetos. Si ustedes se acuerdan que nosotros hablamos esto también en la clase pasada, cuando muchas veces el mismo sistema educativo idealiza esas trayectorias, ¿no? Y cuando se idealizan esas trayectorias, muchas veces aparecen otros conceptos para designar esos recorridos que realizan los sujetos de forma eh, eh, que no están, digamos, cumplimentando esas trayectorias ideales, ¿no? Cuando uno habla de sobriedad o cuando uno habla de las ausencias o, ¿no? que aparecen en esas trayectorias teóricas, perdón, en la escuela, aparecen esas expresiones que refieren, digamos, a las trayectorias ideales. Sin embargo, Flavia Terici dice que en realidad, digamos, la trayectoria real son las que verdaderamente realizan los sujetos, ¿no? ¿Cuántas veces, a veces uno mismo, no sé si les ha pasado a ustedes, pero muchas veces los sujetos nos pensamos, ¿no? En el sentido de decir, como que vamos desacompasados de lo que se supone, ¿no? Deberíamos, o cómo se supone debería ser nuestra trayectoria por la escuela, ¿no? Porque también, digamos, esta escuela, por lo que nosotros atravesamos, tiene una estructura que es muy fuerte, digamos que tiene una historia, y que muchas veces esa estructura, de alguna manera, signa, ¿no? Estos recorridos que los sujetos realizan por la escuela. Si nosotros pensamos, por ejemplo, ¿no? En nuestro ingreso al primer año de la universidad, o al primer año de todos los niveles educativos, ¿no? Nosotros podemos encontrarnos con una pregunta de qué pasó con algunos compañeros que en su momento habían ingresado a un nivel educativo y después ya no están. Me voy a poner los auriculares porque están construyendo y no sé si ustedes sienten o me escuchan bien. ¿Se ve? Entonces les decía, digamos, creo que es sumamente importante, eh, digamos, interrogarnos por esos recorridos que los sujetos realizan, ¿no? Como docentes. Y acá les pregunto a ustedes, en vinculación a las trayectorias, cuando ustedes leían el texto, ¿no? Eh, eh, ¿Sobre qué aspecto, ¿no? los hicieron pensar respecto de esas trayectorias, de esos conceptos que les comentaba Terici? Digamos, ¿hubo alguna resonancia, algún interés particular en algún concepto? Este, A mí me parece importante cuando
cita en el texto esto que el sistema educativo agrupa gente para que realicen el aprendizaje individual, y que muchas veces no se aprovecha el agrupamiento de los sujetos. Ujú. Bien. ¿Quién comentó? ¿Matías? Sí, Bueno, hay un video en YouTube sobre Flavia Terici, justamente sobre este texto, donde Flavia Terici dice, la escuela, ¿no? Es la única institución, fíjense, que tiene la capacidad de reunir miles y miles de jóvenes al mismo tiempo. ¿Qué hace con todo eso? ¿No? Fíjense, ustedes piensen, la escuela secundaria, ¿no? La cantidad de chicos que probablemente había en un curso, porque había muchas divisiones. La universidad en el primer año, ¿no? ¿Cuántas personas inscritas hay por año? ¿No? Cantidad de miles de personas reunidas, no, digamos, sí, se han inscrito en una carrera, pero ¿cómo se organiza esa actividad pedagógica para trabajar sobre un contenido y que ese contenido les permita, digamos, eh, no solamente aprender significativamente, sino poder vincularlos e implicarlos a los chicos sobre un tema de la cultura que no lo van a ver fuera de la escuela? Porque fuera de la escuela no aprendemos qué es la fotosíntesis, ni las partes de la célula, ni los tipos de planta, ni, ¿no? Es la escuela el lugar eh, y que tiene la función, ¿no? La escuela de distribuir ese pedacito de la cultura eh, y por qué no, digamos, y tratar de que esa distribución sea igualitaria, ¿no? De que todos puedan acceder. Cuando yo digo todos puedan acceder, no solamente digo que todos asistan a la escuela, estoy diciendo de que todos puedan aprender ese contenido de la cultura, ¿no? ¿Se entiende? Entonces, es importante esto que dice Matías en el sentido de que sí, la escuela tiene una estructura, eh, es difícil modificar esa estructura porque tiene un sistema de evaluación, está organizada por ciclos, la enseñanza es de un equipo o de una persona para miles de personas, eh, está, pero ¿cuál es el propósito, digamos, de lo que se ofrece al interior de esas configuraciones pedagógicas para favorecer esos recorridos que los chicos realizan por la escuela? ¿Sí? Entonces, fíjense que este tema de eh, cuando se quedan de curso, ¿cómo se llama? ¿Recursante? No, pero no es los recursos, no se dice así en la secundaria. Los abandonos, por ejemplo, ¿Repitente? los repitentes, ¿no? No es volvemos a esta idea del aprendizaje como proceso complejo o como un proceso simplista o reduccionista, ¿no? Quien repite, ¿no? Quien se queda de curso, ¿sí? Eh, ¿de quién es la problemática de la repitencia? ¿Es del alumno? ¿No? Entonces, fíjense que uno tiene que volver a abrir la pregunta. ¿Qué pasó, ¿no? Con ese porcentaje de estudiantes que repitió? Y no estoy hablando de culpas, porque en una relación pedagógica no tienen que existir las culpas, no es una cuestión de es del docente, es del estudiante. En una relación pedagógica, ambas partes están implicadas y no son las dos partes solamente. Está el currículum, está la institución. ¿Qué pasan con las inasistencias, los abandonos, las repitencias, los recursados, digamos, ¿no?
¿Cuál es la cuestión ahí? ¿Cómo se pueden mejorar esas situaciones? Entonces uno tiene que mirar qué pasa en esas trayectorias educativas. ¿Cuál es, ¿Cuál es el inconveniente en esos recorridos que realizan los chicos por el sistema educativo? Muchas veces no se trata de que alguien no aprenda, y ya hemos visto con el caso de Carlos que lo que no se aprende no es culpa de uno. Hay componentes, hay aspectos que pueden estar interviniendo en esos aprendizajes. Pero cuando se trata de los recorridos que realizan los chicos por la escuela, también hay otras dimensiones que están interviniendo. ¿Cuál es la normativa, por ejemplo, que regula los recorridos que los chicos realizan por la escuela? ¿No? ¿Qué pasa con esa normativa? ¿Hace factible el recorrido? ¿Lo obstaculiza? ¿No? ¿Cómo se puede mejorar? ¿Sí? ¿Qué pasa con, bueno, tomando en cuenta la normativa, qué pasa con, por ejemplo, el tema de los planes de estudio? ¿Qué pasa con la currícula? ¿Qué pasa con las planificaciones docentes? ¿Sí? ¿Qué pasa con, digamos, decisiones institucionales que pueden estar también interfiriendo en esos recorridos que se hacen por la escuela? ¿Se ve? Entonces, cuando nosotros hablamos, dice Terici, de sobriedad, de inasistencias, de abandonos, de repitencia, no es una cuestión del estudiante que no pudo. Es una cuestión, ¿sí?, de la complejidad que supone o los aspectos que están interviniendo en esos recorridos que los chicos están realizando por la escuela, ¿sí? Y hay muchísimas formas de recorrer la escuela. Por eso ella habla no de monocronías de aprendizaje, pensando de que se aprende de una sola manera, sino de cronologías de aprendizaje. ¿Por qué cronologías? Porque así como estudiantes tenemos en un aula, todos esos estudiantes hacen recorridos diversos, aprenden de formas diversas, acceden al conocimiento de formas diversas, lo construyen de formas diversas, significan de formas diversas, y eso va, realizando, digamos, sus propios recorridos. Entonces no hablamos solamente de un recorrido, ¿sí? O de una sola forma de aprender, sino vamos a hablar, según Terici, de una cronología de aprendizajes, ¿sí? De una diversidad de recorridos que cada uno de nosotros hemos realizado por la escuela. Yo les cuento algo para contarles un poco mi recorrido, ¿sí? Porque acá aparecen supuestos de lo que sería un supuesto. ¿Qué sería un supuesto para ustedes? ¿Qué sería un supuesto? Algo que suponemos que va a suceder de acuerdo a una interpretación. Ajá. Un supuesto es algo que suponemos que podría suceder. Ajá. Bien. ¿Otra idea? Puede ser una expectativa. Ujú. Puede ser. Un supuesto puede generar una expectativa. ¿Qué otra cosa podría ser un supuesto? La idea que uno se hace sobre algo. Bien. Bueno, fíjense. Un supuesto es una idea que uno se hace sobre algo. Cuando yo digo supuesto pedagógico, son aquellas ideas que en nuestra formación docente, es decir, todo lo que estamos estudiando un profesorado, nos hacemos sobre lo que pasa en el aula. Un supuesto pedagógico, didáctico, supuesto pedagógico, el concepto pedagógico refiere a la educación en general y didáctico refiere al aula, ¿sí? Entonces, cuando nosotros hacemos nuestro recorrido, supónganse en este caso, nuestro recorrido en lo que es formarnos como docentes,
y leemos material, y leemos bibliografía, y escuchamos clases sobre lo que es la escuela, es el aula. Bueno, vamos construyendo supuestos, ideas, ¿no? Respecto de lo que es la educación y respecto de lo que pasa en el aula, respecto de qué es lo que hace un docente, de qué sería como un estudiante, de cómo aprende un estudiante, de cómo se elabora un currículum, de qué es lo que se hace en una planificación, de cómo se evalúa, de cómo se trabaja, ¿sí? Nosotros en nuestro recorrido, en nuestra formación docente, vamos construyendo supuestos pedagógicos y didácticos. Pero también, digamos, disciplinas como la psicología, la didáctica, la sociopolítica, la historia, el currículum, como disciplinas, también cuando hacen investigaciones y producen, quienes investigan o se dedican en esos campos, eh, digamos, escriben textos y escriben libros que nosotros que estudiamos como docentes leemos, ellos también cuando teorizan, ¿no? Y dicen, qué sé yo, esto es así, esto es asá, bueno, acá Terishi, por ejemplo, nosotros estamos leyendo el texto de Terishi, que es un estudioso en el currículum, ¿no? Bueno, eh, estas teorías, ¿no? Que se generan sobre la educación y sobre el aula, también producen supuestos, ¿sí? Que cuando nosotros leemos nos dan una idea sobre lo que es la educación y sobre lo que es el aula. ¿Está? Fíjense que allí en el texto de Terishi, ¿no? Dice, estos discursos pedagógicos, ¿sí? Han construido supuestos. Y muchos de esos supuestos tienen una historia en nuestra aula, en nuestra escuela, ¿no? En la historia de la escuela. Hay muchos supuestos, por ejemplo, el supuesto de la presencialidad, ¿no? Fíjense que si nosotros, y ustedes lo habrán escuchado, ¿no? Esto de que si no se ve físicamente al estudiante, pareciera que el estudiante no trabaja, ¿no? No produce, no estudia, no aprende, ¿no? Es decir, hay supuestos fuertes construidos en la teoría de la educación que también están organizando nuestras formas de pensar las trayectorias educativas, ¿no? Eh, Fíjense que a mí me ha pasado, yo les quería contar esto, yo suelo decir que en la universidad, ¿no? Uno asiste a clases o asiste a estos encuentros, eh, digamos, porque uno está interesado en formarse. Y ya siendo adultos, ¿no? Yo no les tengo que amenazar de que si no asisten, digamos, no van a aprobar la materia, ¿sí? Pero en muchas ocasiones se da preeminencia, ¿no? A esta cuestión de la asistencia, como si la asistencia garantizara que el otro aprenda. Porque yo puedo tener, ¿no? 30 personas sentadas al frente y no necesariamente porque estén sentadas al frente me están atendiendo o están pensando lo que yo estoy pensando, ¿no? Probablemente están preocupadas, ¿no? Por la materia de mañana, sobre lo que van a rendir, ¿no? Y si es fin de semana, bueno, ¿qué van a hacer con los amigos y todo lo demás? O sea, hay un supuesto muy fuerte, dice Terishi, que es el tema de la presencialidad. Fíjense lo que nos pasó, o bueno, piensen a ustedes lo que les pasó a ustedes cuando tuvimos que construir un espacio mediante la virtualidad, ¿no? Yo de acá, ¿no? Miro redondelitos y bueno, no sé qué está pasando del otro lado. Y eso a muchos docentes nos ha llevado a interpelarnos este concepto de la presencialidad. ¿Qué entendemos nosotros por presencialidad? Cuando el estudiante dice presente, cuando lo veo físicamente, o cuando produce, intercambia, pregunta, o cuando
está en sintonía pensando alguna cosa que yo estoy pensando. ¿Se ve? Entonces hay una multiplicidad de sentidos que nosotros vamos construyendo, quienes hacemos en educación, y ustedes lo están haciendo en este momento, que están organizando estas trayectorias educativas de muchos estudiantes, ¿no? Yo cuando era estudiante, me acuerdo que tenía notas muy altas en los parciales, había presentado todos los trabajos prácticos y me dejaron libre porque el requisito era 80% de asistencia y yo tenía una inasistencia. Quedé libre, quedé libre. Bueno, esto entre paréntesis. ¿A qué digo? Que estas muchas veces las normativas que se construyen, ¿no? También organizan las trayectorias. Y esas normativas, uno las tiene que sostener si realmente están atendiendo al propósito pedagógico que yo quiero lograr, que es que mi estudiante aprenda. ¿Se ve? Que entienda los contenidos, que los pueda utilizar, que haya reflexionado sobre ello, ¿no? ¿Se ve más o menos? Bueno, yo les iba a contar esto un poco. Fíjense que, y apelo a que ustedes piensen sobre sus propias trayectorias, porque cuando uno reflexiona sobre ese recorrido que ha realizado por el sistema educativo, esa reflexión permite algunos elementos para tomar futuras decisiones pedagógicas, ¿no? Uno muchas veces supone que los recorridos son lineales, ¿no? Y pasan muchas cosas en los recorridos que nosotros realizamos por la escuela, muchísimas cosas, ¿no? Cuando yo ingresé a la universidad, les digo sinceramente, no sabía que existía algo que se llamaba universidad, ¿no? Es decir, y digo esto porque muchas veces suponemos, ¿no? Que quienes ingresan a la universidad tienen construida la idea de a qué se dedica la institución, cuál es el propósito de la institución, que todos tienen cuando ingresan a la universidad, tener en claro qué carrera siguen, ¿no? Esos son supuestos, fíjense, desde lo que muchas veces organizamos nuestra enseñanza a partir de ese supuesto, ¿no? Muchas veces se supone de quienes acceden a la universidad tienen ya una decisión clara sobre la carrera que desean seguir, de que porque se inscribieron a la universidad, tienen todas las herramientas de cómo se trabaja académicamente en la universidad, de que si no saben leer o escribir críticamente es porque la culpa lo tiene el nivel anterior y no es trabajo nuestro, ¿no? Digamos, ¿a qué voy con esto? Hay muchos supuestos que están detrás y que organizan esas prácticas de la enseñanza, ¿está? Entonces, un poco la propuesta de la lectura de Terici es poder mirar esas categorías que nos permitan amplificar este concepto de el aprendizaje como proceso complejo, ¿no? Y poder tratar de ver, digamos, justamente en esa cuestión compleja, cuáles son las dimensiones, digamos, que están interviniendo en esas decisiones que toman las personas cuando realizan su recorrido por la escuela. ¿Sí? Más o menos hasta acá, ¿alguna duda, alguna pregunta sobre el material? La duda que yo tenía, profe, ya me la contestó, que yo no había entendido en el texto más o menos qué significaba la cronología del aprendizaje y ya la explico. Ah, bien, bien. ¿Algo más? Bien. Yo Profe, para irse, sí, sí. por
¿Qué debo entender por niveles de aprendizaje? ¿En qué sentido? Eh, Porque ahí en el texto nombra por ejemplo, selección de ejes temáticos que permitan distintos niveles de aprendizaje. ¿Cómo dijo antes de sistemáticos? No le escuché. En el texto Ajá, hay una parte que dice selección de ejes temáticos que permitan distintos niveles de aprendizaje. ajá. Ahí Sí. ¿no? Y no puedo entender a qué se refiere cuando dice distintos niveles de aprendizaje. En realidad, digamos, el tema de los niveles no es una cuestión jerárquica, ¿sí? Digamos, nosotros podemos entender más bien pensando en procesos de aprendizaje, ¿sí? Más adelante nosotros vamos a ver un autor que se llama Perkins, que seguramente quizás lo vieron con la profe Patricia, que él trabaja el concepto de comprensión. Y nosotros pensamos, digamos, el aprendizaje en términos de procesos. No, cuando se usa la palabra nivel, ¿sí? No de niveles en cuestiones de grados o jerarquías ¿no? Sino de pensar que los aprendizajes son procesos que se construyen permanentemente y se modifican permanentemente, ¿no? Em, no es una cuestión de niveles en el sentido de etapas tampoco, ¿no? Sino que el aprendizaje es un proceso que se construye, que es dinámico, que se transforma, que producen cambios permanentemente, ¿no? Nosotros no somos los mismos hoy de los que fuimos ayer, en el sentido en que hay otras formas em, de pensar las cosas, ¿no? Probablemente a partir de los intercambios que tuvimos ayer sobre un determinado tema, de lo que escuchamos, de lo que intercambiamos con otras personas, digamos, eh, las ideas se van reformulando permanentemente y se van construyendo permanentemente, ¿no? No es una cuestión de ladrillos que se van sumando, ¿no? Cual, como si fuera un ladrillito sobre el otro, sino que nosotros tenemos que pensar el aprendizaje, aquello que nosotros aprendemos, como un sistema de relaciones que se va modificando permanentemente, ¿no? Y que estas ideas que se van relacionando nos permiten, digamos, una mirada diferente de la realidad, ¿no? Y que esta mirada, en esto que nosotros vamos construyendo, están implicados aspectos emocionales, aspectos afectivos, aspectos relacionales, aspectos contextuales. eh, digamos, no somos solamente sujetos cognoscentes, sujetos que conocemos, ¿no? Eh, o sea, no estamos pensando en ideas solamente, ¿no? Sino que nuestra subjetividad, ¿no? En nuestra subjetividad están implicadas creencias, aspectos afectivos, expectativas, motivaciones, que hacen que esta construcción, digamos, que nosotros vamos realizando sea dinámica, ¿sí? Eh, no es una cuestión lineal tampoco. ¿Se ve? ¿Sí? Yo les decía un poco, fíjense, pensando en el concepto de trayectorias como un concepto potente para pensar el aprendizaje, y para pensar también la diversidad, ¿no? Fundamentalmente que uno tiene en el aula, cómo Flavia Terici plantea los desafíos que como docentes nosotros tenemos que ir como agendando, ¿no? Para trabajar críticamente sobre estos aspectos.
Ella señala varios desafíos que nosotros tendríamos que reflexionar y ver la forma de trabajarlos, ¿no? De que no se pierdan de vista. Uno de ellos que me parece muy importante es el tema de lo que nosotros llamamos por ausentismo, ¿no? ¿Qué sería el ausentismo? Y bueno, fíjense que hay diferentes formas de significar el ausentismo. El ausentismo no es solamente cuando un estudiante no asiste a una clase, digamos, el ausentismo muchas veces es ausencia de toma de la palabra, ¿no? Eh, Nosotros podemos estar en la clase y tenemos 5, ¿no? Que están presentes en el sentido de que se implican en la tarea, participan. ¿Y qué pasa con el resto de las personas? ¿En qué están pensando? ¿No? ¿Cómo se implican con la tarea? ¿Cómo realizan? Cuando yo digo cómo están pensando, no digo en qué están pensando, sino que yo digo digamos, cuáles son las ideas que tienen respecto del tema que se está tratando. ¿Sí? Porque un aspecto muy importante es la retroalimentación que se hace respecto de las tareas que van realizando. ¿Se ve? Otro aspecto tiene que ver con la invisibilización de las transiciones, ¿no? Esto que yo les decía, el paso de un nivel a otro. Bueno, ¿qué pasa con muchos estudiantes en ese paso de un nivel a otro? ¿No? Muchos estudiantes terminan el nivel primario y en algunos casos no inician el nivel secundario, ¿no? Como políticas sociales. ¿Cuáles son las propuestas que hay o como políticas educativas para esos estudiantes que por diferentes motivos o diferentes razones no han podido retomar el otro nivel siguiente del sistema educativo? Flavia Teriche dice, bueno, todavía no hubo una propuesta clara de cómo se realiza el seguimiento de los procesos de aprendizaje de los estudiantes, ¿no? Que pasan por la escuela, ¿sí? Nos pasa en los años, ¿qué pasa con los estudiantes que van a primer año y después pasan a segundo, ¿no? Digamos, ¿hay alguna propuesta de seguimiento? ¿Hay orientaciones generales para el trabajo o la continuidad de esos estudiantes por la escuela? ¿Eso es un trabajo institucional, es un trabajo de equipos o es un trabajo que cada uno de los docentes hace de forma individual? ¿No? Eso es atender a las trayectorias educativas. Ustedes cuando forman parte de instituciones, en este momento, bueno, se estila mucho el tema de equipos por áreas de conocimiento, donde hay un coordinador. Bueno, ¿cómo aparece en ese trabajo el trabajo respecto de las trayectorias educativas? ¿Sí? En la universidad hay ese tipo de trabajo con las trayectorias educativas. Bueno, fíjense digamos, es muy importante el concepto de trayectoria en términos de cómo es el recorrido que realizan los estudiantes por un sistema, qué escollos hay y si esos escollos digamos, a qué se deben esos escollos, ¿no? A esas situaciones particulares que cada uno de los estudiantes realiza por un nivel. Porque eso también tiene que ver con los aprendizajes que cada uno realiza. ¿Se ve? Bueno, vamos a hablar un poquito más de este tema. No sé si hay alguna duda puntual o en particular, porque quisiera que avancemos con el trabajo y también que avancemos con la discusión sobre un trayecto en particular, así como hicimos el ejercicio con Carlos. Les voy a proponer un ejercicio con otra historia. Pero quisiera saber si hay alguna duda, alguna inquietud respecto del material. Hasta acá, más o menos, se entiende la diferencia entre trayectoria real, trayectoria teórica, trayectoria educativa, trayectoria escolar. Sí, profe.
Sí, entendí. Perdón, me deshice de lo... Ahora estoy leyendo los comentarios del chat. Em, bien. Walter, ¿a qué se refiere? Bueno, voy leyendo. Walter dice, no me quedó claro cuál era la propuesta concreta que tenía para la educación diferenciada en tiempo y espacio, o era solo para empezar una discusión sobre eso. ¿A qué propuesta diferenciada? Y el plurigrado, dice Carla. No sé si pueden ampliar. Cuando, por ejemplo, profe, no sé si se escucha, Sí, sí. hablaba de que a diferentes alumnos podían aprender diferentes cosas en diferentes momentos y que Ujú. no necesariamente tenían que estar todos en una misma aula, sino que estar en diferentes lados y en un solo momento estar, pero no entiendo cómo lo planifica. Bien, Carlos, Walter, me encanta la intervención y ahora que lo explicás, se me ocurren varias cosas. Miren, nos está pasando ahora con el tema de la virtualidad, ¿no? Eh, ¿Por qué? Porque nosotros, digo nosotros en términos de yo docente y de ustedes estudiantes, todos los acá presentes, estamos formados en eh, en una escuela y en una universidad de orden exclusivamente presencial, ¿no? Cuando yo digo estamos formados, quiero decir que hemos hecho cuerpo, ritos, formas de vivir el espacio, formas de intercambiar, formas de relacionarnos, que tienen que ver con la presencialidad, ¿no? Ustedes son muchos más jóvenes que yo, pero yo jamás cuando iba al jardín de infantes ni en la primaria iba a pensar que hoy me iba a conectar con ustedes por Meet o por Zoom y por todo lo demás. ¿Se entiende? Digamos, quienes tenemos más años hemos vivido y hemos hecho cuerpo la presencialidad. Entonces, al momento de cambiar repentinamente, porque no hubo un proceso de formación, sino fue repentino, el uso de las tecnologías para poder eh, eh, dar continuidad al trabajo que nosotros veníamos realizando en la presencialidad. Ups, en, en la distancia, todas esas categorías que nosotros pensamos en la presencialidad, ¿sí? Se entienden, se significan de otra manera totalmente distinta. ¿Pero por qué pasa esto? Porque hay dos aspectos que nosotros lo vivimos mucho en la presencialidad, que tienen que ver con el tiempo y con el espacio, ¿no? Quienes hemos vivido en la urbanidad, tiempo y espacio, cuando yo les digo tiempo y espacio me estoy refiriendo a que salgo a la esquina y les digo, chicos, acá caminan 2 cuadras, doblan a la derecha. Y ustedes ya saben de qué hablo cuando yo les hablo en cuadras, o les digo, en 3 minutos va a pasar el colectivo, ustedes ya saben perfectamente de cuáles son los 3 minutos a los que yo me refiero. Esas categorías de tiempo y espacio las hemos vivido, ¿no? Y la hemos hecho cuerpo y tienen mucha implicancia en nuestra subjetividad porque, digamos, el tiempo y el espacio es vivido y es experimentado desde esas categorías de la urbanidad. En las zonas rurales, sí, tiempo y espacio no significan lo mismo, ¿no? Hay otros tiempos, hay otros espacios y eso tiene implicancias en la subjetividad. Se vive de manera distinta, ¿no? Eh, Pensar de que yo tengo que iniciar mi tarea escolar y que cuando mire el sol
y esté en una determinada ubicación, sé que es mediodía, ¿no? Fíjense que allí ha cambiado mi forma de medir el tiempo, ¿no? Y cuando yo recorro kilómetros y kilómetros y tengo que ir a la escuela y cruzo un río, ¿no? He cambiado la forma de vivir el espacio, ¿sí? Em, cuando Walter dice, bueno, esta cuestión em, de vivir los tiempos y los espacios de forma diferenciada, es un aspecto muy importante. ¿Por qué? Porque nosotros nos hemos acostumbrado, ¿no? Fíjense, tenemos ese supuesto de la presencialidad, de que si hoy tenemos clase, ¿sí? Y yo doy un trabajo, el mismo trabajo para las 30 personas, ¿sí? 50, 100, qué sé yo, hay un tiempo para realizar ese trabajo. Y el mismo trabajo todos juntos, ¿sí? Pensar en las diferencias en los aprendizajes que cada uno realiza, supone pensar en las significaciones que cada uno va comprendiendo, va entendiendo, se va aproximando respecto de un tema. Entonces, muchas veces, ¿no? En determinados temas, puede que yo necesite no hacer un solo trabajo, sino ofrecer 2 o 3 propuestas diferentes según, ¿no? Eh, según las inquietudes, según las dificultades, según las aproximaciones que cada uno de los estudiantes realice. ¿Sí? ¿Se entiende más o menos, Walter? ¿Sí? Entonces, yo pienso en tiempos diferenciados cuando pienso en los tiempos de ustedes, ¿no? En los tiempos de los estudiantes diferentes. Y que muchas veces el trabajo, fíjense, después de cuando uno presenta un trabajo práctico, detrás de ese trabajo práctico hay algo que yo no sé qué es lo que hay, pero seguramente sí lo hay. Hay tiempos de estudio, hay tiempos de subrayado, hay tiempos de lectura, hay tiempos de consulta, hay tiempos de consulta con los compañeros, hay consultas a, qué sé yo, a otros materiales, hay otros tiempos de lectura, hay muchas actividades que hay detrás de esa actividad, ¿sí? Entonces, cuando nosotros decimos hay pensar el tiempo y el espacio de forma diferenciada, no estoy solamente pensando en el trabajo práctico que presentan, sino que tengo que pensar, ¿no? En todas las aproximaciones que ustedes realizaron respecto de esa tarea. ¿Se ve? ¿Se ve más o menos? Bueno, y más aún ahora en la virtualidad, porque en la virtualidad, ¿qué se supone? Digamos que las cosas han cambiado. En muchos casos sí, hay procesos totalmente distintos en la virtualidad, ¿no? Que no tiene que ver solamente con tener o conectarse a Internet, tienen que ver con las formas en que nosotros hemos aprendido a usar la virtualidad para trabajar determinados contenidos, ¿no? Las formas de intercambiar, ¿no? Por ahí algunas veces he escuchado, bueno, es diferente conversar en la presencialidad, y sí, sí lo es porque estamos mediatizados por estas tecnologías, ¿está? Entonces, cuando nosotros pensamos en las diferencias en tiempo y espacio, estamos abriendo la posibilidad en pensar las diferentes formas en cómo cada uno realiza la tarea, qué tiempos utiliza, en qué espacios lo hace. ¿Se ve? Sí, profe. Bien. Bueno, presento Profe, ahora, sí, una preguntita. Eh, sí, ¿Qué pasa? sí, Miguel.
Habla Matías, profe. Ah, Matías, perdón. Sí, Matías. Puede ser que todo el saber didáctico, pedagógico que manejaba digamos, los docentes universitarios hasta el 2019 se basaba en la presencialidad. Sí, nuestro Y sistema educativo está construido en la presencialidad, digamos, y hay muy pocas experiencias en distancia, ¿no? Porque fíjense que en distancia hay que leer mucho, porque hay otros desarrollos teóricos, hay otras categorías de didácticos, ¿no? De cómo planificar, por ejemplo, en la virtualidad. Que eso es muy importante también y creo que a partir de, bueno, de estas experiencias obligadas que tenemos con la pandemia, creo que debería ingresar en la currícula de la formación docente aspectos didácticos que tengan que ver con la virtualidad. Hay otras formas de planificar, hay otras formas bueno, muchos de los saberes que ustedes conocen del campo de la didáctica y la psicología siguen estando, pero la tecnología, eh, ¿cómo les puedo decir? No es que la tecnología mande sobre lo que se hace en el aula, ¿no? Sino que es material o perspectivas teóricas de cómo mejorar, digamos, o potenciar el uso de las tecnologías en educación. Sí, sí. No sé si había algo más, Matías. no, nada más, profe. Bueno. Bueno, miren, les presento el trabajo práctico, ¿sí? Este va a ser un trabajo práctico grupal. Lo leo. Pregunto a todos. Pueden seguir utilizando los mismos grupos que ustedes vienen haciendo, ¿sí? Vamos a trabajar esta semana en función del texto de Terishi. Y para ese trabajo vamos a elegir 3 consignas, la que ustedes quieran. No son las 4 en total, sino 3, ¿sí? La primera es caracterizar los conceptos de qué sería para la autora trayectoria real y trayectoria teórica. La segunda, explicar el concepto de trayectoria no encausada, por qué y para qué la utiliza la autora, y los desafíos que estos recorridos plantean a quienes nos desempeñamos en educación. De los desafíos pueden elegir 2 desafíos, ¿sí? Tercero, explicar con las palabras, con sus palabras, qué sería un supuesto pedagógico y sintetizar un poco los supuestos que da la autora. Y por último, ¿qué sería un aprendizaje monocrónico y una cronologías de aprendizaje? ¿Sí? De esas consignas solamente elijan 3, ¿sí? En grupo. Y después, cada uno de ustedes les propongo realizar un collage. ¿Saben lo que es un collage? ¿Sí? Sí, profe. Bueno, realizan un collage sobre su trayectoria escolar. A lo largo de varios trabajos prácticos de la materia, yo les voy a enseñar diferentes herramientas tecnológicas, ¿sí? Yo sé algunas, quizás ustedes sepan otras y nos enseñemos mutuamente, eh, que nos van a permitir, digamos, construir materiales distintos, ¿sí? Pregunto ahora, ¿alguien sabe utilizar Padlet? Eh, bueno, esas collage lo podemos realizar eh, eligiendo una de estas 2 herramientas. Una es Padlet y la otra es Linoi. ¿Alguno de ustedes tiene una cuenta en Padlet o sabe utilizar Padlet? Ah, bien, bien. Bueno,
buenísimo. No digo buenísimo porque no lo sepan, sino que me parece buenísimo inaugurar también este espacio para que nos enseñemos mutuamente estas herramientas que nos van a servir para presentar trabajos también, ¿sí? ¿Cuál, Ana? Profe, Ah, Photoshop. El Photoshop es pero sí, sí, no, ellos sí, oh. una consulta. El collage te dice sería con fotos de nuestro paso por la Bien, escuela. ahora les comento. Si ustedes quieren utilizar fotos, si tienen fotos, utilizan fotos, ¿sí? O pueden utilizar frases, o pueden utilizar viñetas que ilustren ese recorrido, o pueden utilizar otras imágenes, ¿sí? No necesariamente sus propias fotos. Si alguien quiere colocar sus fotos, colocan sus fotos. Sí, si tienen alguna foto actual de ustedes, porque nosotros no nos conocemos todavía y entre ustedes no sé si todos se conocen. Entonces, será importante, ¿sí? Presentarnos, quiénes somos, desde dónde nos conectamos, desde qué lugar nos conectamos, una breve referencia de quiénes son para presentar su recorrido de cómo fue por la escuela. Cambiaron de escuela, qué supuso ese cambio, qué tipo de orientación de escuela secundaria hicieron, bachiller, modalidad, bueno, en una época, no sé si ustedes transitaron cuando había la modalidad de producción de bienes y servicios, humanidades, ciencias naturales, si hicieron cambios, ¿no? Eh, pueden, en lugar de una foto, puede ser una imagen de un mapa, si hubo cambios de escuela o de recorridos ahí. También podemos ilustrar con experiencias, quizás en la escuela secundaria, si tuvieron algunas experiencias agradables, qué sé yo, concursos, ferias, este, ¿qué más? Bueno, existían en un tiempo las ferias de ciencia, los concursos, quienes son de Jujuy, no sé, ¿alguien es de Jujuy aquí? ¿Nadie de mis estudiantes es de Jujuy? Bueno, pensaba si alguien era de Jujuy, allí está, se vive el tema de la fiesta de los estudiantes también. En muchas partes de la provincia hay también, si fue o no, participar de eventos como son los patronos, ¿no? De algunas, y se hacen eventos también, o kermeses también, si eso también signó los recorridos de ustedes, ¿sí? ¿Qué más puede ser? Si hubo cambio de institución, de público a privado, o cambio en la modalidad también de escuela. Las convivencias, Carla, muy bien, convivencias quizás en algunos casos. Hay estudiantes que fueron a escuela técnica. Bueno, ¿cómo fue pasar por la escuela técnica? Digamos, porque ahí en las escuelas técnicas hay dobles jornadas también. O hay escuelas de arte, quienes fueron a una escuela de arte también, ¿qué hacían en las escuelas de arte? ¿No? Porque dentro de las escuelas de arte también hay orientaciones, manualidades, esculturas, en las escuelas técnicas también hay diferentes oficios. ¿Alguien fue a una escuela técnica? ¿No? Todos fueron a Ah, ahí está. Candela fue a una escuela técnica. Bien, Candela. Ah, Gustavo también. Fernando también. Bueno, ¿y en qué orientación? Walter también. ¿Qué orientación de escuela técnica también fueron? Porque hay también varias orientaciones de escuelas técnicas. ¿Qué cosas hacían? Si ustedes tienen recuerdos de los talleres que hacían, qué sé yo, pueden poner algún dibujito, una imagen de las cosas que ustedes hacían, si les gustaba tales cosas. Bueno, yo les cuento que yo fui en mi parte de mi secundaria, hasta cuarto año, hice una escuela de arte.
y estuve en una orientación, bueno, fíjense lo que son los aprendizajes de esas épocas, que había una orientación en manualidades, ¿no? Y nos enseñaban, por ejemplo, a hacer, ¿cómo se llama esto? Ya, miren, me olvidé. Manualidades en cuero, en ese tipo de cosas. Y yo me acuerdo que me encantaban a mí, por ejemplo, las clases de escultura. Mi orientación no era escultura, pero por ejemplo, habían en el patio del colegio estatuas, ¿no? Que los chicos hacían, esas estatuas, bueno, ¿no? Estas cosas que nos van quedando de nuestra trayectoria, ¿no? Las formas de los grupos, ¿no? A veces se hacen actos escolares o eventos o convivencias, como decía Carla, donde se generan espacios dentro de las instituciones para compartir con otros cursos o para compartir dentro del curso, o si tuvieron visitas, porque a veces hay profesoras que nos llevaban a otras instituciones o traían chicos de otras instituciones y se hacía algo dentro del colegio también. Bueno, eso, ¿se entiende? Un collage, ¿no? Donde cada uno vaya contando, ¿sí? Escenas, ¿no? De lo que fue ese paso o ese recorrido por la escuela secundaria, ¿no? Quienes quieren contar, digamos, cómo fue el ingreso a la universidad, también pueden contar. Ustedes eligen qué contar, ¿sí? Ustedes eligen qué contar. YouCam, no lo conozco, Ingrid. Pueden usarlo, también pueden usarlo. Pueden usar lo que ustedes consideren, ¿sí? Yo les propongo, sí, Carla. En ese caso, ¿todo tendría que estar plasmado en un solo collage o pueden ser varias? Cada uno hace su propio collage. El collage es individual porque el recorrido es personal, ¿sí? Bien. Nosotros hacemos, por ejemplo, yo hago grupo con Fernando, con Noelia y con vos, Carla. Somos un grupo de 4. Resolvemos las consignas teóricas entre los 4, pero hay 4 collages distintos, ¿sí? Yo voy a crear un espacio, voy a hacer un foro, y en el foro uno solo pega, digamos, o si quiere cada uno, pega una respuesta cada uno, colocan el nombre de quiénes son el grupo, ¿sí? Para yo saber, el grupo 1 es de Fernando, Noelia y Carla, contestaron estas 3 respuestas del texto, y abajo pegan los enlaces de los collages, ¿sí? El collage de Fernando, el collage de Noelia, el collage de Carla, ¿sí? La idea, como yo le digo en el collage también, preséntense, no van a pegar solamente, no van a contar solamente sus reuniones, sino preséntense. ¿Quién es cada uno? ¿De dónde se conecta? ¿Sí? No necesariamente tenemos que colocar los nombres de las escuelas a las que fuimos, ¿sí? Preferible mantenerlo en el anonimato, pero sí rasgos de esa escuela. ¿Fue pública, fue privada, del interior de la provincia o de capital? Datos generales, digamos, pero ilustrar ese recorrido con algunas cosas eh, que quizás nos fueron pasando, que nos dejaron, digamos, una huella, porque bueno, también muchas de esas cosas nos quedaron, las recordamos como agradables. Ana dice un programa de edición que se me hace fácil y es para el teléfono. Se llama, y ahí te olvidaste colocar, Ana, el nombre, agregar texto en la foto. ¿Así se llama el programa? Bueno, sí, ustedes utilicen el que ustedes consideren. Ah, ok. Pero que les permita generar un enlace para colgarlo en el foro. ¿Sí? ¿Quiénes quieren Bien, utilizar? profe. ¿Sí? Entonces hacemos el trabajo, sí, en grupo, pero después, cada uno pone el enlace de su collage. De su collage, ¿sí?
Bien, Porque bien. de alguna manera vamos a ver las experiencias, sí, las huellas, porque muchas de esas cosas, de esas ideas también nos pueden servir para cuando nosotros seamos docentes, ¿no? ¿Qué cosas se hacían en las otras instituciones, sí? En algunas cosas, en algunas instituciones, en alguna época, por ejemplo, se participaba de centros de estudiantes o de ¿cómo se llamaban? Colegios, creo que eran colegios de comisiones de convivencia. En otras instituciones se generaban huertas también y había trabajos en huertas. Bueno, no sé si hay alguien de Jujuy, pero les decía que en Jujuy es, por ejemplo, una tradición que lleva muchos años, el tema de la fiesta de los estudiantes. ¿Se ve? Digamos, ilustrar un poco el recorrido de cada uno, ¿sí? Con lo que ustedes consideren que pueden contar de ese recorrido. ¿Está? ¿Sí? Bien. Bien, Luis, Luis dice que no tiene grupo. ¿Quién lo puede sumar? ¿Sí? Hagamos grupos de 3 o 4 personas. ¿Quién suma a Luis? Por favor. Ahí está Ingrid. Se ponen en contacto con Ingrid. ¿Sí? Bueno, se pueden dejar acá teléfono o por el WhatsApp también organizarse en grupo, ¿sí? Ya tenemos el grupo, lo mandamos por el grupo de WhatsApp. ¿Cómo, cómo, Noelia? No te escuché bien. Si ya tenemos formado el grupo con los integrantes, mandamos, por ejemplo, grupo 1 y nombre de los integrantes en chat. Ah, ok. Sí, los que tienen armado grupo pueden continuar con sus grupos, ¿sí? Cuando tengan la tarea, la suben en el foro y ahí colocan los nombres del grupo, ¿sí? Bueno, quien más no tiene grupo se puede sumar acá al grupo que está armando Ingrid y Luis también. ¿Está? Bien. Les quiero comentar algo para los que no conocen el Padlet. Yo les voy a pasar ahora. Creo que estoy presentando toda la plantilla y pueden ver esto perfectamente. Porque estas son herramientas que ustedes van a utilizar más adelante cuando ya inicien su formación docente, pero está bueno ir experimentándolas, probándolas, porque hace también a la experiencia, ¿sí? Ya más adelante les voy a enseñar a hacer otras cosas. Ok. Bueno, Nerina, sí, sí. Entonces, apenas se vayan armando los grupos, si ustedes quieren mandarlo por el WhatsApp, cómo se componen los grupos, ¿sí? Y si ahí también pueden salir otros estudiantes que se quieran sumar a esos grupos. Si ustedes ingresan a esta página del Padlet, para quienes no la conocen, y que puede ser una oportunidad para explorar, ¿sí? Esta página es un mural. Hay muchísimas formas de producir un mural, ¿sí? Fíjense que en este caso, ustedes, ahí les pasé la dirección por el chat. Eh, Quienes no tienen una cuenta se registran, ¿sí? Entonces acá se registran. Es muy sencilla y les aparece esto en la pantalla. La posibilidad de registrarse con la cuenta en mail, ¿sí? Si ustedes hacen clic acá en registrarse con Google, les aparece sus cuentas de mail. Si ustedes quieren que aparezca linkeada su cuenta de mail, que es lo más óptimo porque no necesitan estar pensando en la contraseña, cliquean en su cuenta de mail. ¿Sí? ¿Todos están hasta ahí? ¿Han podido ingresar para explorarlo? Después deciden si lo quieren hacer por allí o no. Listo. Entonces,
Ay, ya me fui. Entonces, cliquean en la cuenta de mail e inmediatamente ingresan. A ustedes les va a pedir, ingresan a una sección, ¿sí? Yo igual voy a colocar un tutorial en el aula virtual, ¿sí? Estas son plantillas. Si ustedes ingresan acá en hacer un Padlet, fíjense que acá tienen opción, hacer un Padlet, unirse a un Padlet o una galería, ¿sí? Y acá en el costado tienen Padlets que ya están hechos, Padlets que ustedes pueden compartir. ¿Cuál es lo bueno de esta aplicación? Que les permite trabajar en grupo, es decir, estando a la distancia, también pueden hacer una lámina o una actividad y cada uno de los integrantes puede ir diseñando, ¿sí? Si yo coloco hacer un Padlet, bueno, acá me dice que ya tengo limitada, a ver, disculpen, voy a utilizar otra cuenta. A ver. Porque este hasta 8 nada más permite. No. A ver. Ah. Bueno. A ver. Después lo recupero. Ya les digo cómo se recupera. Si yo voy a hacer un Padlet. Ahí tengo que actualizar otra vez. Ahí está. A ver si me permite. Ay, no me permite. Bueno, cierro acá y voy a tener que ir a otro. Bueno, pero ustedes vayan ahí a Padlet, ¿sí? A ver. Esperen, ingreso a otra cuenta. Acá. Yo voy a hacer un Padlet, solamente le permite 8 Padlets. Fíjense que tengo varias plantillas, ¿sí? Yo puedo seleccionar esta que dice muro. Fíjense que yo puedo hacer acá, para ilustrar un mapa, yo puedo hacer un lienzo donde me salgan las flechitas, puedo hacer una cronología de una línea de tiempo, puedo organizar columnas, fíjense, y acá que me aparezcan la posibilidad de textos y fotos y videos por columna, ¿sí? Pero yo voy a utilizar el primero, el que dice muro. Entonces voy a seleccionar. Cuando selecciono, aparece mi muro. Es decir, que es como mi lámina, mi cartulina, donde yo puedo escribir lo que yo quiera, ¿sí? Si no me gusta ese fondo, fíjense, acá me da la opción. Dice, mi Padlet espectacular. Yo le cambio el título y acá pongo trabajo práctico, supónganse. ¿Sí? Acá puedo colocar descripción. Bajo más abajo. Acá en fondo de pantalla, puedo modificar el fondo de pantalla, puedo subir una foto de fondo, puedo colocar textura, ¿no? Supónganse esta o esta como muro, ¿sí? Vuelvo atrás. Puedo colocar el tipo de letra, esto no lo voy a modificar, ¿sí? Puedo colocar que alguien comente, puedo colocar que alguien reaccione con me gusta o no, ¿sí? Bueno, lo básico ya está. Coloco siguiente y ya se creó mi Padlet. ¿Cómo se usa? Y ya con esto voy cerrando. ¿Cómo se usa? Acá al final hay un signo más, ¿sí? Yo cliqueo en el signo más y se me despliega, fíjense,
como un sticker, ¿sí? Una nota adhesiva. Yo acá puedo, fíjense, cargar una foto o una imagen. Yo acá tengo cargada una o puedo escoger un archivo de mi PC. Supónganse esta. ¿Sí? Puedo colocar un título. Puedo escribir algo allí en mi nota. Y si yo cliqueo afuera, ya la tengo en la nota. Puedo hacer otra vez clic en más. Y supóngase que acá yo quiero vincular una canción. Entonces pongo la dirección de un YouTube, de una canción, ¿sí? Que me recuerde a algo, ¿no? A un evento, etcétera, etcétera, y escribo. Puedo sacarme una foto. Si yo cliqueo acá en instantánea, se abre mi cámara de fotos y me puedo sacar una foto, ¿sí? En estos 3 puntitos también tengo otras opciones. Fíjense, puedo grabar un audio. Si ustedes quieren grabar un audio y contar algo, pueden hacer un dibujo, pueden grabar un video, subir un video. Si ustedes quieren, pueden contar, ¿no? Yo, por ejemplo, hago acá, grabo sonido, cliqueo, y acá me da la opción de grabar. Entonces yo les puedo contar, por ejemplo, en un determinado año ingresé a la universidad y me pasó tal cosa, ¿no? Fíjense que se grabó, inmediatamente dice guardar. Si yo pongo guardar, ese audio se sube, ¿sí? Y está allí grabadito. Puedo colocar una imagen y puedo colocar un audio, ¿sí? Puedo crear las veces que quiera acá, otra nota, bueno, ¿no? Y los voy colocando. ¿Se ve? ¿Sí? Lo último, acá hay 3 puntitos. Yo voy a dejarles un tutorial igual. Fíjense que acá, en estos 3 puntitos, yo quiero compartir con ustedes este. Entonces acá dice compartir o insertar. Cliqueo allí, copio el enlace y se los comparto a ustedes, ¿no? Entonces todos ustedes pueden entrar a mi enlace, ¿sí? En nuestro caso, no vamos a usar para hacer trabajo colaborativo, sino para colocar unas imágenes de nuestros recorridos, ¿sí? Así que todos ustedes acá, si llegan a crear un Padlet, lo que pueden hacer es no permitir comentarios acá, es decir, no activar esto, ¿sí? Cuando activan acá, fíjense, ustedes ahí yo activé, en la dirección que yo les pasé, ustedes pueden ingresar y cambiar todo lo que ustedes quieran que yo hice acá, ¿no? O poner su foto o poner un me gusta, pero si yo no desactivo, nadie de ustedes puede ingresar, ¿sí? Como es un recorrido y esta actividad es personal, entonces si llegan a utilizar el Padlet, no lo activa. Es solamente para mostrar, nada más. ¿Está? ¿Se entendió más o menos? Sí, profe. Bueno, yo les voy a dejar un tutorial porque es facilísimo, ¿sí? Y aparte, está bueno aprender estas otras herramientas que nos van a ser de mucho uso y de mucha utilidad también a ustedes para presentar otros trabajos prácticos, ¿sí? Los animo, digamos, a que se animen a utilizar esta herramienta, ¿sí? En otra ocasión les voy a presentar otra herramienta también para que ustedes puedan mejorar, digamos, sus presentaciones, porque nos sirve siempre para otros trabajos, etcétera, etcétera. ¿Está? Profe, entonces ahí, a ver si entendí bien. En el foro que usted va a crear, tenemos que insertar la descripción de ese enlace y un breve relato sobre nuestra experiencia o solamente es
No, el El enlace. enlace nada más. Ah, ¿Sí? La tarea, las consignas, como hacemos siempre, que es la actividad, me la mandan por tarea. ¿Sí? Ahí voy a colgar las consignas de las cuales, de las 4, ustedes eligen 3 como grupo para responderla. Y esa me la mandan por tarea. El foro es para compartir los enlaces, ¿sí? De los recorridos o de sus propias trayectorias de cada uno. Así es como en el aula presencial, hacemos una puesta en común de las láminas, ¿no? De los afiches, de las cartulinas que cada uno lleva al aula. ¿Está? Para que todos pasemos y recorramos esa aula. ¿Está? ¿Se entiende? sí, profe. Bueno, yo también voy a hacer el mío, ¿sí? Y lo voy a colgar. ¿Está? Entonces todos vamos a hacer nuestros propios recorridos y nos vamos a mostrar. El archivo es un solo archivo por grupo, ¿sí? Los recorridos es uno en forma individual. ¿Sí? Y este sería el trabajo práctico número 3. ¿Está? Profe, sería hasta el lunes, ¿no es cierto? Que podemos presentar ambas cosas. Sí, exactamente. Es hasta el lunes bien. para presentar ambas cosas. Bueno, ¿Sí? muchas gracias, profe. Quienes quieren ir avanzando, lo pueden ir haciendo, no hay problema. Y el miércoles nos vamos a comentar a ver cómo avanzamos, si hay alguna duda con respecto al Padlet, etcétera, etcétera. ¿Sí? El miércoles vamos a trabajar sobre un relato y vamos a volver sobre la lectura de Terishi. ¿Está? Bien. Bueno, entonces comenzamos a trabajar. ¿Está? Bien. Si no hay alguna duda, nos vemos entonces el miércoles y vamos trabajando. Bueno, hasta el miércoles entonces. Organícense hasta el miércoles en grupo, vayan viendo las consignas, la parte teórica, etcétera, etcétera, o vayan construyendo el collage. Bien. Bueno, hasta el miércoles entonces, que estén muy bien. El miércoles, Cuídense, profe, nos vemos. cuídense.